Nosotros somos del Ministerio de las Culturas, somos el gobierno de la provincia de Neuquén, así que muchas gracias a todos y a todas por participar, por acompañarnos en estas lecturas que ponemos en discusión a grandes personalidades de nuestra provincia que fueron haciendo camino junto a nuestro pueblo originario, que es el caso de Berta, que tenía tanta relación y a través de ella podemos conocer esa cultura también muy nuestra, ¿no? La de nuestros antiguos. Y en el nombre del ministro, Marcelo Colonna, el gobernador Omar Gutiérrez, les queremos dar las gracias, las bienvenidas a este ciclo y bueno, espero que disfruten y por supuesto, como siempre, pueden hacer sugerencias y marcarnos alguna cuestión que se nos haya escapado para que nosotros busquemos, ya sean textos, si tienen ustedes alguna documentación referida a Berta, o lo que se está tratando acá en el conversatorio, nos lo haga llegar, así nosotros podemos seguir engrandeciendo la literatura de Berta Kessler. Así que muchas gracias por la participación. Raúl, te doy nuevamente la palabra. Bueno, vuelvo a reiterar el buenos días para todos y todas. Vamos a presentar ahora a nuestra compañera que ha colaborado muchísimo en este conversatorio, ha requerido información, ha buscado a parientes, se ha conectado con parientes, a la cual nosotros estamos muy agradecidos con ella. Es Ana María de Mena, es la licenciada Ana María de Mena, que está en San Martín de los Andes. Buenos días, Ana María. ¿Podés activar tu sonido? Ahí está. Buenos días, ¿se escucha bien? Se escucha bien. Bien, buenos días a todos. Una alegría volver a encontrarnos con algunas caras conocidas, además de las autoridades del área de patrimonio. La vemos ahí, quiero subrayarlo, a Regula Roland, una señora que estudia y que investiga muchísimo sobre la presencia de mujeres alemanas en nuestro país y además edita unos preciosos cuadernillos con la vida y la obra de estas mujeres que han llegado a nuestro país y que han, como en el caso de Doña Berta, han sido pioneras en muchos aspectos. Y también, bueno, mencionar que es una alegría tener tanta gente en un mes de enero que después del 2020 que hemos pasado, que ha sido dificultoso, todavía haya gente con ganas de hacer estas cosas, ¿no? Nos motivan y redoblan nuestros esfuerzos, así que es un placer contar con toda esta gente, los familiares, los estudiosos y, bueno, aquellos que están interesados en el legado de Doña Berta, que, bueno, iba a ser abordado también por una persona calificada, porque no solamente que es lingüista con capacitaciones en nuestro país y en el exterior, como Herminia Navarro, sino que también ha trabajado mucho en las comunidades, y eso creo que es un plus que venimos resaltando tanto en el caso del trabajo que hizo Doña Berta como en nuestro conferenciante anterior, que fue el doctor César Aníbal Fernández. Así que bueno, contentísima de estar acá con todos ustedes. Por mi parte, por ahora nada más. Estás sin micrófono, Raúl. Hola, sí hay. Bueno, gracias Ana María, gracias a todos y a todas nuevamente por estar aquí en el conversatorio dedicado a doña Berta Kessler-Hill. Ya hemos recorrido bastante de su vida, de su obra, y hoy tenemos el placer, como decía Ana María, de contar con Herminia Navarro Hartmann, que es una especialista en temas de lingüística, también de la que se dedica doña Berta. Y bueno, desde ese legado que ha dejado para la posteridad, para todos nosotros y nosotras, es que le invitamos a Herminia que comience con su disertación, con lo que ella nos quiera compartir. Tenemos ahí también hemos preparado en conjunto un PowerPoint para ir acompañando sus lecturas, o sea,
su charla, su exposición, y seguramente habrán lectura. No sé si ya está todo listo ahí, Raúl, Herminia. Bien. Herminia, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Buenos días. Bueno, Hola, hola. Herminia, te damos la palabra. Hola. Hola, ¿qué tal? Ahí, Buenos días a ahí todos. te puedo ver. Bien. En primer lugar, agradezco la invitación a hablar de un tema tan apasionante como es la vida y la obra de Berta Kessler. Bueno, y en un ámbito, ahora me encuentro en San Martín de los Andes. Eh, vivo entre San Martín y La Plata, y ahora, bueno, justamente esta conversación parte de la localidad de Berta. Bien, no sé, que cuento un poquito cómo me formé. Yo nací en La Plata, estudié letras. Mi profesor de lingüística fue el doctor César Fernández, que habló con ustedes en el encuentro anterior, y él ejemplificaba los temas de lingüística con relatos tomados en la cordillera, principalmente en Aucapano, en Nahuel Mapi. Y entonces a partir de ahí me interesó muchísimo el mapudungún como lengua y la cultura mapuche en general. Bueno, finalmente me casé, vine a vivir a la Patagonia, 18 años en Neuquén, en Cutralcó, y otros 18 en San Martín de los Andes, y siempre la tarea docente alternada con la investigación en la lengua y la cultura mapuche. Es así que hice un posgrado en La Plata, en una maestría en lingüística, y mi tema fue precisamente el vocabulario de flora y fauna en mapuche. Y allí la obra de Berta fue fundamental. Leí, analicé todo lo que había publicado, y también traduje con la ayuda incomparable de un amigo de traductor germano parlante, el Indianer Margen aus den Cordilleran, que es una obra que no está traducida al español y que tiene valioso material en cuanto a etnobiología, ¿no? A flora y fauna. Entonces ahí volví a conectarme con Berta Kessler, ¿no? Y en La Plata me comuniqué con la gente que había trabajado con ella, ¿no? Así que, bueno, esa es mi relación con Berta. Yo había iniciado la serie de fotografías por ahí para situar un poco en la primera, bueno, que habíamos armado con el PowerPoint. Angie, no sé si puede pasarse. Bueno, como para ambientar a quienes por primera vez participan del conversatorio. Ya se ha dicho en otras ocasiones. Bien, Berta, la siguiente. Esta sería la presentación. En la siguiente vemos a Berta, ¿no es cierto? La siguiente, Angie. En una foto no tan difundida. La siguiente. Bueno, la familia Kessler. Es decir, bueno, Berta, no sé si todos saben, pero sí, nació en Alemania, en la Baja Baviera. Recolectó tradiciones populares, no solamente de su Baviera natal, sino también de la isla de Malta, donde viajaba con frecuencia y vivió 2 años. Por siempre le interesó la cultura popular, ¿no? Entonces, allí se formó en varios idiomas, aprendió maltés, italiano desde luego porque pertenecía a esa comunidad, la isla de Malta, árabe porque había aparentemente mucha circulación de esa lengua también, además del alemán, además del español, y finalmente mapudungún. Estudió así como una carrera sistemática, enfermería, y ahí conoció entonces a Rodolfo Kessler, con quien se casó, y vinieron a Argentina. Vinieron primeramente a Buenos Aires en
en 1820 vienen a 10 años antes, 1910 llegan a Buenos Aires, allí nace su primera hija, Elizabeth, y Berta viaja con Elizabeth a Alemania a presentarla a la familia. La sorprende la guerra, entonces no puede regresar, ya se queda en la guerra, participa como enfermera que era en campo, en frentes de batalla, ¿no? También bueno, y ahí aguarda a su marido que finalmente con un trabajo en un barco japonés puede llegar a Alemania y también enrolarse en el frente. Ambos salen vivos de la Primera Guerra Mundial y regresan a Argentina. Allí se contactan con un alemán que trabajaba en las estancias de aquí, de San Martín, que los entusiasma con una tarea América pendiente y con todo el ámbito cultural tradicional mapuche que a Berta la fascina. Entonces vienen, bueno, y entonces tienen 6 hijos, aquí están algunos de ellos, y después y construyen la siguiente, una casa, la siguiente, Angie, sí. La casa Kessler yo no sé si es Ana María de Mena, después pueda precisar, bueno, la familia, si es de 1930 aproximadamente, esta construcción que es la tradicional de las colonias, diríamos, ¿no? Las colonias en Patagonia. Esta casa, la siguiente, Angie, se transformó en 1910 en esta construcción preciosa que para mí con excelente idea fue trabajada y presentada como casa museo, porque conservaba realmente el laboratorio del doctor Kessler tal cual, el ámbito de trabajo de Berta, un jardín con algunos que el cura decía las piedras sagradas mapuches o esculturas en roca en el jardín también. Hermosa esa casa museo. Yo la pude visitar en la siguiente, en 1910. Pude estar allí. La otra foto, Angie. Ahí. Ese es el escritorio de Berta, su máquina de escribir, el ámbito donde trabajó, bueno, 45 años, recogiendo y reescribiendo la literatura mapuche de la región. Bien, pasamos a la siguiente foto. Como les dije, yo entrevisté en La Plata a la gente que trabajó con Berta Kessler en los años 50, en 1957, 58, hasta los 63. Estela y Roberto de Sousa y Carlos Albarcín Sarmiento. Los tres formaban parte del equipo del Instituto de Filología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata en esos años, a fines de los 50, y dirigidos por Balmori, que es la foto siguiente, Clemente Hernando Balmori, un lingüista español que trabajó en La Plata toda su vida, no solamente investigando las lenguas del sur, del país patagónica, sino también las del norte. Aquí está trabajando en una comunidad wichí, grabando en cintas magnetofónicas, ni siquiera cassette, sino más antiguas, como los Geloso. Este equipo de investigación de La Plata tomó contacto con la obra de Berta en 1957. Y en 1959 planearon y realizaron un viaje a la Patagonia para estudiar in situ
estas lenguas indígenas. Llegaron a San Martín de los Andes, luego siguieron a Esquel y finalmente a Ushuaia, en un proyecto del CONICET, que precisamente financiaba la labor en lenguas indígenas. Bueno, compartieron con Berta aquí muchos trabajos, y sobre todo consultantes de Berta, ¿no? Bueno, seguimos la siguiente foto. Uno de los más importantes relatores de mitos y leyendas y cantos es don Francisco Quilapam. Ahí está. Don Francisco en el año, no sé si es en la década del 50, fines del 50, con una antropóloga norteamericana llamada Inés Hilger, que escribió acerca de las costumbres y las artes en mapuche, y Berta aportó artículos a su obra de creación. Era uno de los más fieles amigos también de Berta, ¿no? Tal es así que don Quilapam murió en un accidente, se ahogó en el río Limay cuando regresaba de llevar su veranada, y entonces estuvo ausente durante muchos meses, y al tiempo pudieron encontrar y reconocer el cuerpo porque tenía en su pecho una foto en la cual estaba con Berta. Ahí se dieron cuenta, bueno, este señor que ha muerto tan trágicamente era don Francisco Quilapam. Y a lo mejor la foto ha sido esa, vaya a saber. La siguiente. Bien, entonces entramos en la obra de Berta Kressler. El Machi Berlamín se publica en 1940 con un nombre en alemán. El médico Berlamín, un trabajo acerca de su trabajo en la cordillera patagónica. Tiene traducciones posteriores al español, y esta creo que es de 1983. Si bien relata la vida de su marido, las anécdotas, hay mucha referencia a costumbres y tradiciones mapuches porque era la cultura en la cual se desarrollaba el trabajo del médico, ¿no? Así que sumamente interesante es este volumen también. El siguiente. Bien, Cuentan los Araucanos es la primera obra en español de Berta Kressler, es de 1954, por Austral, Espasacalpe. Esta obra sale en abril y en noviembre vuelve a editarse por el éxito que la agotó la primera tirada. Esto es del 1954. Después hay muchas otras ediciones de Cuentan los Araucanos, que entonces es una recopilación de cuentos, de leyendas, no hay cantos aquí, solamente narrativa. Bueno, súper interesantes, muy interesantes. Y es la primera obra que transmite esto. En la siguiente foto, la siguiente, Angie. Sí, esta es otra edición de Cuentan los Araucanos de 1997, editado por Nuevo Extremo, una editorial de Buenos Aires. También tiene un prólogo muy interesante, y la siguiente edición que tengo, sí, Cuentan los Araucanos del 2006, no, perdón, 2011. Tiene un prólogo redactado por dos de sus nietos, por Beatriz y Mario Kressler, contextualizando la obra general de Berta. En todos se respeta el título original, que es Cuentan los Araucanos, no los mapuches, porque bueno, esa es la denominación que le dio Berta cuando decidió editarlos, publicarlos, y además porque el término mapuche como generalizado
surge a partir del Congreso de 1960 que van a desarrollar en el próximo encuentro, ¿no? Araucanos es el nombre que les dan los colonizadores en realidad, o sea, el cronista que venía con Valdivia, Alfonso de Ercilia, titula una epopeya maravillosa, la Araucana, ¿no? Araucana. Entonces, desde ahí en adelante quedó este término como gentilicio de esta sociedad patagónica. Bien, la otra foto. Esta es otra edición, creo que es de 2006, no tengo el dato exacto, pero es muy llamativa la tapa, porque está Berta, estas chelcuras del jardín de Berta y el lonco Abel Curruinca, ¿no? Un personaje legendario de San Martín de los Andes, también muy amigo de Berta. Y yo no sé, pero es como que percibo que el poncho que tienen no es un poncho con la textura y los diseños mapuches, sino me parece como un poncho tejido al crochet. Pareciera, no sé, tendría que averiguar. Pero es singular, porque los textiles mapuches son maravillosos, los ponchos no tienen parangón, y los pehuenches le regalaron a San Martín un poncho para que cruzara a Chile cuando hizo la campaña, y bueno, me sorprende este poncho de Don Curruinca. La siguiente. Bien, Indianer Märchen aus den Cordilleren. Cuentos Märchen, o sea, cuentos de hadas, cuentos maravillosos, no cualquier cuento. Cuentos de los indios de la cordillera. Es el libro que permanece en alemán, escrito en alemán, no se tradujo con traducción así avalada, ¿no? Yo ya dije, lo traduje con un amigo colaborador, pero para un uso de mi tesis, ¿no? Tiene relatos, algunos se repiten de los que están en las otras obras, pero en general no. Y son novedosos. Y ha sido alabado en el momento de su aparición por la autenticidad que trasunta, ¿no? Quien le hace el prólogo, un lingüista, von Mereiden, de Heidelberg, lo que dice es que realmente se nota la autenticidad de los relatos que se cuentan aquí. El siguiente. Bien, él es Manuel Namuncurá. Y acá quería leerles entonces el texto. Un momentito. Manuel Namuncurá es el hijo del gran cacique Calfucurá. Es decir, Calfucurá significa piedra azul. Calfucurá era un cacique nacido en territorio chileno que emigró a Argentina y se estableció aquí. Y Manuel Namuncurá es uno de sus hijos. El informante de Berta es Alfredo Namuncurá, hermano de Seferino. No puedo abrir este texto donde tengo el fragmento de Indianer Märchen aus den Cordilleren, que habla de Namuncurá y su piedra santa. Es decir, Calfucurá se llama piedra azul porque
estando su madre en lavando, aparece una roca azul muy significativa, que guarda es decir, la comunidad esta, luego llamada Namuncura, en una guardada por un lienzo azul de seda muy, bueno, muy delicado, y la muestran en algunos rituales muy significativos. Esta piedra es como un talismán para ellos. Y entonces en ese texto dice Alfredo Namuncura que con toda la cultura mapuche se ha convertido en algo subterráneo, en algo que subyace a la tierra, esperando el momento en que se pueda aflorar de nuevo, ¿no? En el que pueda nuevamente mostrarse. Bien, el siguiente. La siguiente fotito. Bueno, llegamos a tradiciones araucanas. Este es el libro que hizo la Universidad de La Plata, el Departamento de Filología, con el equipo que yo ya les mostré quiénes eran sus integrantes. Ese equipo de trabajo que se trasladó a San Martín y trabajó con Berta, pudo editar, aquí dice 1962, pero en realidad en el colofón dice 1963 porque esa es la real fecha de edición. Bien, contiene cantos, rezos, adivinanzas, tradiciones, sucedidos, prácticas mágicas, y se prometen dos textos más, o sea, 2 tomos más, que no llegaron a concretarse en la Universidad de La Plata porque, bueno, se dispersó el equipo de investigación, ¿no? Es decir, Balmori murió, quien era su director, Berta misma, murió en el año 65, vino la intervención de Onganía, o sea, el gobierno de facto que cambió el espíritu de la universidad con la noche de los bastones largos, y entonces lo que era importante en cuanto a la labor indigenista cambió de signo. O sea que los otros 2 tomos no quedaron impresos por la Universidad de La Plata. La siguiente foto. Bien, Cuenta el pueblo mapuche 2, mitos y leyendas, es el tomo segundo de estas tradiciones araucanas, que publicó una editorial chilena y que, bueno, varió el nombre de toda la colección. Aquí están mitos y leyendas, y en el segundo, en el siguiente, están los cuentos y fábulas. Bueno, las anotaciones no son muy, no hay anotaciones exhaustivas de cada uno del vocabulario, de los temas. Hay un prólogo interesante en cada una de ellas, eso sí. Y la siguiente. Este es el padre Meinrado Hux. Es un suizo benedictino que, bueno, formó en la toldería, en los toldos, donde había antiguamente tolderías en los toldos hay un monasterio de benedictinos, y el padre Menrado Hux tuvo en sus manos la obra de Berta,
los tomos faltantes, ¿no? Entonces yo fui a verlo en 1910, en 2010, en el año 2010 lo fui a ver allí a Los Toldos, y estuvimos revisando todos los archivos que él tenía, interesantísimos. Había traducido muchos de los Indian Emergent, pero ahí quedaron, después no se publicaron por, bueno, la traducción de él, y tampoco el trabajo que hizo con el resto de los manuscritos de Berta, que después continuarían las tradiciones araucanas tomo 2 y tomo 3. Pero, bueno, Menrado murió hace unos 5 o 6 años, pero era excelente como traductor, porque alemán, conocía, era suizo-alemán, y sabía muchísimo de Mapudungun, dominaba el idioma también, o sea que reunía las condiciones perfectas. Bueno, sigamos. La siguiente foto. Bueno, este señor es el antropólogo Claude Lévi-Strauss. ¿Por qué está aquí? Bueno, porque varias de las críticas que se le han hecho a Berta Köhler han sido en cuanto a por ahí la fantasía con la cual adorna algunos relatos. Porque van a aparecer gnomos, van a aparecer duendes, basiliscos, o sea, una mitología o una serie de seres mitológicos europeos. Pero no es raro, es decir, Lévi-Strauss, uno de los padres de la antropología, escribió, bueno, entre todas las mitológicas, y en ella lo que defiende es que un mito no es un registro textual único, inamovible. Un mito se forma con las versiones diferentes, recogidas de todos ellos. Entonces, por allí nuestro investigador Casamichela le reprocha a Berta eso, ¿no? Como una imaginación muy afiebrada, algo así la llama. Bueno, no es hay un relato que es el cuento de Calfucurá y su hermano Quilapam, que Lenz, que es un lingüista chileno de fines del siglo XIX, con toda la rigurosidad y etnógrafo, relata de una manera, y la versión de Berta tiene un montón de otros motivos que, bueno, no está y también que los obtuvo de la versión de Lenz más lo que ella recopiló de conversaciones de otros, con otra gente mapuche con la que siempre tenía trato, y entonces realiza un relato que es como un compendio de todo lo que recopiló. Y eso es válido, es muy válido como mito, porque el mito es precisamente una versión que reúne muchas versiones. Ese es el planteo de Lévi-Strauss, y con el cual, si bien no sé si Berta lo conoció en teoría, es lo que ella aplica, ¿no? La siguiente foto. Bueno, acá no se nota nada. Este es el libro Mitológicas de Lévi-Strauss, es Lo crudo y lo cocido, tiene 4 tomos, bueno, en el crudo y lo cocido en escenas importantes, en el que, bueno, habla de lo que es la antropología, ¿no? Las teorías antropológicas. Otro pensador, bueno, y estudioso de la cultura mapuche en Chile, que es Yolando Pino Saavedra, también alaba en el momento de que aparecen tradiciones araucanas como uno, realmente, que de la forma de contar de Berta, tan cerca de lo literario, le da un valor inmenso a su obra, ¿no?
Es decir, Lévi-Strauss va a decir que entre el mito y la literatura hay una leve línea divisoria, ¿no? Que se intercambian y se enriquecen. Bien, ¿la otra? Bien, esta es la foto de un machi, pero no sabemos quién a ciencia cierta, porque en tradiciones araucanas hay fotos hermosísimas de una alemana que vivió en San Martín y fue la fotógrafa junto con su marido, Carlota Tuman. En tradiciones araucanas tiene tiene fotos de Carlota. Esta es un machi con, bueno, con sus atributos, ¿no? Con su atuendo. Y la siguiente. Y ella es Rufina Santul. Rufina Santul de Curruinca, otra mujer que trabajó con Berta mucho tiempo y también con el equipo de investigadores de La Plata. Durante muchos años, en el local de ventas de artesanías neuquinas aquí en San Martín de los Andes, hubo una foto de Rufina allí en un lugar privilegiado. Pero la gente que vendía las artesanías, que son preciosas aparte, no sabía quién era Rufina. Bueno, yo les conté. Yo no sé, ahora no he ido, no sé si estará todavía el retrato. Era este retrato, era Rufina Santul. Bien, la siguiente. Estos son unos famosos CDs que yo tengo desde hace un par de años. Vinieron a mí en cintas magnetofónicas, o sea, como les conté, ni siquiera cassette, anteriores a ellos, unas cintas de grabación en un grabador de esos que se llamaba, bueno, le decíamos celoso, pero lo que eran, pasaban de un rollito a otro. Allí está Araucanos 1, titulado así por Estela de Sousa, que fue quien trabajó con Berta en el 58 y en el 59 aquí en San Martín, y luego en La Plata también. Araucano 1, Araucano 2 y Araucano 3. Yo los convertí en CD, bueno, y los estoy trabajando. Es un material muy importante, muy rico, tiene cantos, tanto Tayil, que son los cantos sagrados, los cantos al Dios, como el cantún, que son los cantos cotidianos. Y aprovecho acá para pasar un aviso, como hizo César, el encuentro anterior. Escribimos con César un libro que se llama El Cantún, Cancionero Mapuche, que son los cantos cotidianos, o sea, los que no hablan a la divinidad, sino cantos de amor, de cuna, de juegos, de guerra. Ese libro ojalá pueda salir, ser publicado pronto. Ya terminamos los borradores, está allí para pasar a la siguiente etapa. Bueno, en estos Araucanos 2, Araucano 3 y Araucano 4 hay cantos. Tanto Tayil como el canto sagrado, como el cantún, el canto cotidiano. Hay anécdotas, hay relatos también. En gran parte es lo que se llama, lo que los lingüistas llamamos elicitación de vocabulario, que significa que, bueno, el lingüista propone una palabra y el consultante la dice en su lengua, ¿no? Y entonces, por ahí voy a ver si se pueden escuchar bien porque es dificultoso, pero a lo mejor podemos escuchar un poquito, en que están trabajando Balmori, de Sousa, Berta, y creo que en algún momento es Pilquimán y en otro momento es Rufina. Por ahí se escuchan las campanadas y serían las 6 de la tarde. En algún momento, cuando yo vivía en Piña, vivía en San Martín, a las 6 de la tarde se tocaban las campanas, todos los días. Bueno, ya no. En algunos de esos cassettes se escuchan las campanadas.
En otro es singular porque el que dice el vocabulario que le proponen es Pilquimán. Y Pilquimán es un excelente relator, un excelente narrador, muy ducho, muy dúctil con la lengua española. Él se sabía así. Había trabajado en estancias de Zapal, en estancias madereras, ahí había aprendido la lengua, venía de Chile, y bueno, por ahí él se excusa con que la lengua mapuche la estaba perdiendo. Entonces, en algún momento le proponen que diga una palabra, y él, y Berta lo corrige, no, no se le diga así. Y en otro momento, él le pregunta, ¿cómo era? Le pregunta, Verde, ¿cómo era, señora? No, yo hago la cara, no se ve porque está audio, pero me imagino la situación. Bueno, vamos a tratar de escuchar, como para finalizar. Lo tengo acá. Es la explicación de la palabra lácar, que está en uno de los araucanos. A ver. No, no se escucha, Herminia. No se escucha. No se No. escucha. No se escucha, Herminia, no. Yo si querés lo intento pasar, yo lo mejoré un poco. No sé, ¿querés que lo pase, lo intente pasar por este lado? A ver, voy a intentar. Probemos. Voy a probar. Probemos. Vamos a probar. Vamos a probar. Espera un segundito. Un segundo. Vamos a probarlo. Bueno, mientras les invitamos a Ahí estoy. a ir anotando preguntas, A ver, veamos. devoluciones que quieran hacer. A ver ahí. Ahí. No se escucha bien, Raúl. No. Raúl, disculpa, no se escuchó bien. Por ahí lo que podés hacer es volver a intentar acercando el micrófono, de que tu cámara al micrófono, al parlante. No, es muy pobre el origen del Muy pobre el audio. Quizás teniendo los originales con alguna otra herramienta, pero ahora no lo podemos pasar. Yo lo optimicé todo lo que pude, pero no se pudo. Hasta ahí Claro. no hay forma, lamentablemente, pero bueno. Podemos, quizás usted lo pueda compartir, nosotros podemos, con los técnicos, optimizarlo para que podamos compartirlo después, digamos, en otro momento. Bien. Bueno, bien.
Bien, esa era la narración de la ciudad escondida que hay en el fondo del Lácar. Pilkman hablaba de cómo se produjo ese ocultamiento de la ciudad y cómo algunos de los ruidos de la ciudad se escuchan actualmente, bueno, estamos hablando de 1960, en el ámbito alrededor del lago, ¿no? Y bueno, y que Lácar quiere decir ciudad muerta, muerta. Así es la explicación. Y después finalmente Rufina Santul canta un hermoso cantum de despedida, que dice así, lo canta en Mapudungun desde luego y lo traduce, y ahí finaliza uno de los araucanos, uno de los... Ustedes se dan, yo me quedo. Todos mis versos, a donde ustedes van a ir mis versos y mi voz. Yo me quedo aquí. Y mi voz y mis versos, quién sabe a dónde irán. Esa es una canción que Rufina Santul improvisó para los investigadores platenses como despedida, y eso da cuenta de la gran creatividad del pueblo mapuche, ¿no? de la inventiva, de la imaginación. Y bueno, lo cantó en mapuche allí en 1959. Bien, yo por ahora nada más. Herminia, gracias. Gracias disculpa, a ustedes. ¿sabes qué? No sé que yo te quería pedir si lo podías repetir lo que acabas de leer, pero mirando hacia la cámara o no sé desde dónde estás transmitiendo, porque de costado no se escucha. Si podrías, por favor, volver a repetirlo, porque yo por lo menos no pude escucharlo. Bien. Cuando lo lees de costado. Ahí va. Ustedes se van y yo me quedo. Ustedes llevan mi voz y mis versos. Mi voz y mis versos. A donde ustedes van a ir mis versos y mi voz. Yo me quedo aquí. Y mi voz y mis versos, quién sabe a dónde irán. ¿Ahí? Salió entrecortado, pero sí, salió un poquito entrecortado. Bueno, estas son dificultades, Herminia, siempre tenemos algún tipo de dificultades porque estamos aprendiendo todo con esto de la virtualidad, así que, pero te escuchamos atentamente y agradecemos muchísimo tu disertación. Estamos abiertos ahora a preguntas, supongo que habrá varias preguntas por ahí para hacerle a Herminia. Así que levanten la manito y les voy dando la palabra. Bueno, acá... Sí, por ahí en el chat. Acá hay una... También ahí. Disculpen, acá hay un... Bueno, en el chat se agradece, Mario Kessler agradece la presencia de Helga Heineken, quien dice que ha sido una de las traductoras de la obra de Berta. Está presente con nosotros y estamos muy contentos de que esté en este conversatorio. El saludo que envía. A ver, ¿qué más? ¿Decías algo, Angelén? Sí, decía que por ahí ir viendo en el chat todos, ir leyendo los comentarios de las participantes, de los participantes, respecto de lo que han podido apreciar, de que recién nos comparte Herminia. Muy bueno, te agradezco mucho, le agradecemos mucho a Herminia porque realmente el recorrido que hizo nos organizó muchísimo más de todos estos datos que teníamos de Berta y su labor que fue tan importante, ¿no? Y las repercusiones que tenía. Yo recuerdo en una de las correspondencias que encontré de Berta con don Gregorio, que comparte allí que bueno, que recibió las críticas de Casamiquela, por ejemplo,
respecto de lo que ella había escrito, y dice, pero bueno, sabrán entenderlo, yo lo hago igual, y bueno, lo tomarán como lo quieran tomar, va a ser mi esfuerzo que voy a seguir haciendo, decía Berta, como diciendo, bueno, no importa si me critican o si no les parece que estoy en lo acertado, según esos estudiosos, decía ella, igual lo iba a seguir haciendo. Esa era una de las cuestiones que ella, bueno, ya había recibido algunas repercusiones de su labor, ¿no? Y en ese caso nombraba a Casamiquela, por ejemplo. Bueno, ahora le damos la palabra. Norma García, querías decir algo, una palabra. Ahí te habilité el micrófono. Tenés que habilitarlo de tu máquina. Ahí, a ver. A ver ahí. Ahí Lo está. habilité. Lo habilité desde mi máquina. Hola Norma, bueno, ¿cómo estás? Primero agradecerle a Herminia, muy interesante su recorrido por la figura y las producciones de Berta. Y me quedé un poco en la crítica, ¿no? Y en la explicación que hace Herminia apelando al antropólogo francés Lévi-Strauss. Y obviamente sin tener intenciones de desmerecer la obra de Berta, pero también pensando en algo que había dicho Federico en el encuentro anterior del jueves de la semana pasada, que él se sorprendía, y si me equivoco después que me corrija, que el pueblo mapuche no recuperara la obra de Berta, ¿no? Y digo, esta recreación que ella hace, que de alguna manera lo que hace es generar una fantasía o un relato con bueno, imágenes y ficciones propias de su cultura. Si esto, insisto, sin desmerecer la obra, si esto no se podría leer o concebir como un acto de etnocentrismo, ¿no? Y que probablemente esto haga que la obra de Berta no sea recuperada, no creo que sea la única causa, ¿no? Pero que de alguna manera explique por qué la obra de Berta no es recuperada por el mismo pueblo mapuche. Digo, a la luz en esto de leerlo desde hoy, ¿no? No creo que haya sido su intención, pero digo, a la luz de las reflexiones, de la antropología, la etnografía, sí, no se podría pensar como una forma de etnocentrismo. Herminia. Yo respondo yo. Etnocentrismo, bueno, como la definición de considerar a la cultura occidental como el eje de medición y de valoración de todas las culturas. En ese sentido, no creo que Berta haya tenido esa intención en absoluto, porque le interesaba a la gente, le interesaba la tradición, y por eso lo recopiló en Malta y lo recopiló aquí en San Martín de los Andes, ¿no? Es decir, si no hubiera estado ese trabajo de Berta, esas grabaciones, volver a escribir, ¿por qué el alemán? Y porque era su lengua natal, es decir, era la lengua que dominaba, por eso escribía en alemán. Y después las traducciones ella las supervisaba, las cotejaba. Entonces yo creo que muchísimo de la cultura mapuche no se conocería si no hubiera estado el trabajo de Berta, realmente. Porque bueno, es inmensa su obra, y están los registros magnetofónicos como para cotejar, ¿no? Por ahí, para tener una visión más redondeada, más global, se podría leer a Lenz, o sea, los registros de Lenz etnográficos, y completarlo con Berta.
pero porque a uno ¿qué le interesa? Le interesa comprender una cultura, ¿no? En última instancia, comprender una cultura. Y si para acceder a esa comprensión se va desde la etnografía, pero también se apunta desde la literatura, yo creo que uno llega a lo que quiere, que es entender a la gente. Y yo creo que eso ha sido la labor de Berta, ¿no? Ella tenía conciencia de que había que registrar mucho, ella no decía, ya va a haber tiempo para analizar y catalogar y clasificar, ahora lo que hay que hacer es recopilar, porque se va perdiendo, porque ella lamenta no haber llegado 20 años antes a San Martín de los Andes, en 1920 llegó, imagínense, 20 años antes, donde todavía la cultura era mucho más efervescente y la lengua era usada por muchísima más gente y mucho más rica. Así que, no, yo creo que el etnocentrismo en Berta Kessler no hay. Bueno, gracias. Le damos la palabra ahora a Federico Kessler y después a Beatriz. A ver, vamos a... Ahí, tenés que habilitarlo de tu máquina. Ahí está, ahí está. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Tres cuestiones distintas como aportes. A lo que se refieren es, para mí, algo que sucede no solo con Berta, sino con todos los autores que en la actualidad hablan sobre los mapuches. Yo lo que hablaba era, hay una reivindicación de lo propio escrito por los propios y una reivindicación de aquellas costumbres, mitos, leyendas de su lengua, que en la desconfianza propia de quienes fueron avasallados, tratan o intentan reconstruir la historia a partir de los informantes propios. Es algo normal como proceso histórico para mí. Y ella tenía contemporáneos y tenía amigos que eran caciques y que hablaban la lengua junto con ella. Y bueno, mucho quedó registrado, por suerte, y ya habrá tiempo en que se revise la obra por parte de ellos mismos. Entendía y proponía que sea a partir también de acciones concretas como talleres, etcétera, por parte de la provincia, integrando a aquellos de los cuales hablaba, ¿no? Eso por un lado. Yo quería remitirme a algo interesante. Beatriz, mi prima, hablaba sobre que entendía mucho de plantas. También entendía mucho de música. Tanto mi abuelo como mi abuela entendían de música, porque era la manera de insertarse en la sociedad. Aquellos que no estudiaban música no se podían integrar a la sociedad en un baile, en los bailes de fines de semana, en su pueblo natal, en Malta y acá. Y bueno, mi abuelo no tuvo la posibilidad de tener profesor, pero eso no impedía tratar o intentar integrarse a la sociedad. Y bueno, yo quería mostrarles simplemente para que vean las clases de música en alemán gótico que se mandaban por correo. Estas clases después se encuadernaban. Acá se estudiaba el pentagrama, música, etc. Y mi abuelo, bueno, no tenía profesor de música porque tenía mucha plata, pero sin embargo tocaba instrumentos y varios, y tocaba, tocaba la armónica, la común, y la de concierto, ¿sí? Acá tengo la armónica de concierto, en cuatro tonos diferentes, ¿sí? La armónica de concierto. Y mi abuela tocaba un instrumento que era muy común en el Mediterráneo, que no solamente era en la isla de Malta donde estuvo el instrumento clásico de la isla de Malta, sino de la cultura de todo el Mediterráneo, que era la mandolina. La mandolina original de Berta. Esta es una caja de madera, es una mandolina de fines de 1800, y Berta tocaba la mandolina. Esta es la caja, no sé si la ven, y esta es la mandolina, ¿no? La mandolina que Berta tocaba
la caja de incrustaciones de madera pegada con cola de conejo, y acá tienen, a ver si la puedo mostrar bien, la mandolina, con las teclas de marfil, las cuerdas originales, se abría por acá y se cambiaba las cuerdas, y la mandolina de fines de 1800, yo no sé tocar la mandolina, les aclaro, pero lo que hablaba de una gran sapiencia por parte de una persona que no solamente escribía o sabía de plantas, sino que también sabía y muy bien tocar el piano, sabía tocar la mandolina. Ella había tenido, según me decían mis abuelas, una profesora de piano, de música, y bueno, también se organizaban grandes bailes acá en el Hotel Lácar, y cada uno tocaba lo que sabía, todos los inmigrantes se juntaban y tocaban lo que sabían. ¿Cuándo se terminaron los bailes del Hotel Lácar? En la Segunda Guerra, porque unos estaban de un lado y familias estaban de otro, y empezaron a dividirse las posturas en torno al partido que tenía uno y otro inmigrante, ¿no? Pero bueno, forma parte también de la cultura que Berta mamó desde chica, ¿no? El tema de la música. Y la tercera cosita muy cortita que quería opinar era en referencia como contribución para ver si se podía mejorar la próxima convocatoria, era el tema de las claves, porque al cambiarse la clave y sobre el filo tener la clave, es como que dificulta a la gente reengancharse. Alguno veo que no está del periodo anterior, y alguno trató de buscar la clave. Y quería ver si había posibilidad en la organización de que sean las mismas claves para la próxima, o por lo menos que la clave nos llegue antes, así no estamos cortando clavos. Agradezco mucho a Arminia la intervención. Bueno, le respondo, Federico, sobre el tema clave. Generalmente Zoom, nosotros, en el Ministerio, hay un grupo, un sector prensa encargado de pedir los turnos, digamos, y cada turno, cada sesión, tiene una clave de ingreso y un número distinto. No lo podemos cambiar, de alguna manera. Por ahí sí, es cierto, se podría enviar antes. De todos modos, los mails salieron el miércoles. Todos los mails salieron un día antes. Hacemos esto también por un tema de seguridad, generalmente para que sepamos la gente que está previamente inscripta, porque ha habido situaciones desagradables que no deseamos que ocurran en estos conversatorios. Pero los links no pueden ser los mismos, porque son ya estipulados por el mismo programa, y no podemos repetir. Cada sesión tiene un link distinto, ¿no? Lo que sí vamos a hacer es, para la próxima, darlos el martes, por ejemplo, ¿no? Así tenemos un día más. Bueno, le damos la palabra a Beatriz. Hola, Beatriz, buen día. Tenés que darle de tu máquina. Sí. Ahí está. Hola, buen día. Ya está. Buenos días. Muchísimas gracias, primeramente, Herminia, por tu charla tan interesante. Muchas gracias. Y me pareció también muy interesante que trajeras a colación a Lévi-Strauss y su idea, su concepto sobre las mitologías, ¿no? Y cómo todos los aportes, ¿no? Todas las variaciones que hay, son todos aportes. Que creo que explica más o menos lo que hizo nuestra abuela. Y en cuanto a el etnocentrismo de ella, yo creo hay que juzgar a su obra en relación al periodo histórico en que fue escrito, en que fue hecha, ¿no? O sea, estos conceptos de etnocentrismo a los que yo, o sea, estoy muy de acuerdo, tienen que ver con las ideas contemporáneas.
Ella, si pone gnomos o duendes, es que está comparando, ¿sí?, con su acervo cultural, para poder entender una cultura diferente a la que ella le tenía un respeto inmenso. Cuando yo era chica, me acuerdo cuando venían caciques a la casa de ellos, de mis abuelos, y ella los recibía en el quincho. Tenía como un quinchito donde ella trabajaba, y ahí tomaba, ella me decía que tenía que tomar el té con ellos, y me los presentaba. Eran bajitos, eran viejitos, estaban vestidos de manera muy humilde, y ella los presentaba con muchísimo respeto y con muchísimo cariño. Así que pienso que todo lo contrario, era enormemente respetuosa y admiradora de la cultura mapuche, ¿no? Por lo que yo recuerdo de chica, ¿no? Yo tenía 14 años cuando ella falleció, así que tampoco era tan nena. Y después quería agregar otra cosa en cuanto a lo que dijo Federico de su cultura, de sus conocimientos de la música. Ella, mi madre fue una gran especialista en literatura inglesa, y me acuerdo de las dos hablando en inglés de Shakespeare, y cómo nuestra abuela citaba, ¿no?, distintas obras de Shakespeare. Y después, cuando yo empecé a leer, yo también soy profesora de literatura inglesa, y cuando empecé a leer Dickens, me regaló un tomo de los periódicos en los que aparecía, y que tengo, la obra de Dickens, ¿no? Ella hablaba perfecto inglés, y aparte de hablar italiano, hablaba 8 idiomas, ¿no? Era una mujer de una enorme cultura, y también respetuosa de las literaturas de otras lenguas, ¿no? Tanto como para poder citar de esa manera a Shakespeare, no cualquiera lo hace, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias de vuelta, Herminia, por toda tu contribución. Bueno, agradecida yo. Bueno, ahí tenemos otro mensaje. Eloísa dice, gracias Herminia, muy interesante. Queda muy claro que fue una adelantada a su época, una visión mucho más amplia a la medida de la actualidad, y alma generosa y respetuosa de todas las culturas, dice Eloísa. Gracias, Eloísa. Bien, ¿alguien más levanta la mano para hablar? Romina quería hablar. Romina Orekovic. Romina, ¿te escuchamos, Romina? Bueno, hola, buen día a todos. Yo solo quería compartir un poco una experiencia mía, vuelvo a lo de la antropología y los gnomos, porque me parece interesante el aporte también de Norma de complejizar un poco esta lectura. Y a mí la primera vez que leí para esta zona un registro de gnomo fue en el libro de Cox, que ya en el 1862 habla que le sorprende encontrar justamente en su camino al Wahum, él recopila una historia que habla sobre, que le cuentan los pobladores sobre los gnomos. Entonces también me parece que es interesante pensar que en esta recopilación, que no va a ser del siglo XX, sino que tiene que ver con la relación que han mantenido los pueblos con los europeos, que en esta zona allá de la época desde el 1600, en realidad, con las primeras venidas desde Chile a la zona de la cordillera, vamos a ir viendo en la lectura y recopilación de mitos siempre estas nuevas inserciones, ¿no? Lo interesante es identificarlas y ver cómo van variando esos mitos, inclusive localmente. Y me parece que ese es el aporte valioso que genera la obra.
Entonces, no es un único mito, tampoco es una resignificación lo que ella hace, sino que hace una recopilación de lo que va encontrando. Otra cosa sería que ella escuchara una versión e inventara los personajes o lo retomara y lo reescribiera. Pero, No. y bueno, esta es la lectura que uno tiene que hacer cuando hace el análisis de mitos. Claro. A mí porque a mí me llamó la atención el ver duendes en la cordillera, en los primeros relatos, por ejemplo, en el de Cox, que es 1860, ¿no? Pero bueno, nada, yo comprendo lo que dice Norma porque es una de las grandes discusiones que hay y me parece que hay que tenerla en cuenta y está bueno que podamos charlarlo entre todos y pensemos un poco. Lo interesante son los aportes que significan para nosotros y lo que no tenemos que dejar de pensar es que, bueno, este es un mundo en el cual empezaron a converger un montón de personas que vienen de muchos lados y a donde vamos a empezar a encontrar, así como lo encontramos a partir de la religión que se instauró, el catolicismo en estas tierras, y empezamos a ver estos sincretismos culturales, lo mismo se va a visibilizar en los mitos. Pero es interesante y hay que abordarlos, me parece. Está buenísimo. Sí, ¿puedo decir algo? Herminia, sí, tienes la palabra. Sí, bueno, en la mitología mapuche hay infinidad de deidades menores que pueden equipararse a los duendes, bueno, Anquimayén, el viento, el Traún, es decir, había equivalencias, a lo mejor como para hacer más clara la descripción, en algunos casos Berta eligió el gnomo, lo mismo que habrá hecho Cox, para que sea más fácil ejemplificar ese personaje mitológico, pero serían, hay deidades, tanto del inframundo como del buen Umapu, o sea, del mundo de las deidades, ¿no? De los 7, bueno, porque en la cosmovisión mapuche hay un inframundo, el medio donde vivimos los hombres, y 9 cielos hacia arriba, ¿no? Con distintos estratos de espíritus y de antepasados, sobre todo. Y la religión mapuche pone énfasis en eso, en los antepasados, en los muertos de cada familia que siguen hablándole y siguen indicando a los vivos, ¿no? Esas presencias son muy fuertes. Bueno, y la religión de ellos, que no es monoteísta, sino hay muchas deidades, principal, Chao, bueno, que es mujer y es varón, es joven y es viejo, es una deidad cuatripartita, muy interesante, muy interesante. Bueno, eso daría pie para otro conversatorio, ¿no? Centrarnos en la cultura mapuche y explicar la cultura mapuche, no solamente desde la bibliografía de Berta y de otros, sino con los aportes propios, ¿no? Con lo que uno ha recopilado en las comunidades. Yo he trabajado aquí muchos años. Bueno, eso nomás, muy bueno. Gracias. El aporte. Gracias, Romina. Gracias. Yo quería decir algo. Bien. Irene, Irene, te escuchamos. Yo lo que quería decir, por si puede significar algo que aporte, es que desde los cuentos, los relatos y los símbolos que traen los cuentos y los relatos, sobre todo los antiguos, más claramente los antiguos y ancestrales, en todas las culturas del mundo, responden a lo mismo, porque en realidad son el producto del alma humana, que es totalmente universal. Siempre vamos a encontrar los mismos motivos, personajes y seres en todas las mitologías del mundo, porque son el reflejo de cómo opera nuestra alma, y es un alma universal y humana, mucho más primordial y antigua que las divisiones de culturas, de países y de geografías a donde nos hemos dispersado después.
y eso late en cada uno de los relatos. Yo creo, estoy muy segura en realidad, de que hemos pertenecido a algo así como una tradición primordial, de donde después nos hemos desprendido por distintas y variadísimas razones y causas y nos hemos desperdigado, pero que respondemos a algo que es absolutamente único, universal, y como cuentera lo veo clarísimo, pero no saben hasta qué punto clarísimo lo veo, porque hasta hay repeticiones en los sonidos de las palabras con que se nombran los seres en lugares remotísimos, donde jamás ha habido una cuestión que se resuma en un sincretismo o en una donación mutua o en un pasaje de motivos de cultura a cultura, sino que parten del alma, que es una fuerza de poder inmensa. Y acá viene con lo segundo que quiero enlazar, que esa fuerza primordial presente en todas las culturas y que la vemos en todos los cuentos y los relatos, está presente hoy. Y que entonces yo creo que esto que hace rato que se está sintiendo acá, y es hermoso que se sienta detrás del debate, que es por qué la gente mapuche no aceptó la obra de Berta y esta tensión, ¿no?, entre las dos culturas. Creo que la idea es que yo siento que tal vez sería un buen tiempo en la humanidad empezar a pensar por fuera del ellos nosotros, porque si aceptamos a que hay una rama profunda, no una rama, sino un tronco profundo, primordial, único y de la humanidad, empezar a vernos que no son ellos nosotros, somos todas y todos, nadando, chapoteando y tratando de vivir y de sacarle sentido en donde nos tocó. Y creo que eso va a suceder. Todavía es un tiempo donde hay que limpiar resentimientos, mucho dolor, que sucede en muchísimos pueblos del mundo. Pero tengo ese anhelo de que a través de los cuentos y de estos trabajos que hacemos, como nos resuena esa pregunta con esta atención, la podamos ir limpiando, porque en definitiva el ama a tu prójimo como a ti mismo, por más que venga de una tradición, está presente como idea necesaria, básica en todas las tradiciones. Y es la única posibilidad de que el mundo y la humanidad realmente pueda adherir a un proyecto nuevo. Y es empezando por, no somos más ellos o nosotros, somos todos. Yo creo que, bueno, eso es lo que quería decir, ¿no? Gracias. No, gracias. ¿Alguien más quisiera aportar algo? Viviana Giraldes dice, muy interesante la charla, era una mujer muy culta, dice, y con una cosmovisión tan amplia que solo los ciudadanos del mundo pueden tener. Es evidente que ella internalizaba los saberes y su generosidad hizo que lo divulgara para todos. Podemos apreciarlo y, por supuesto, disfrutarlo y comprender su entorno y trascender en el tiempo, dice Viviana Giraldes. Patricia Seba dice, muchas gracias, muy interesante la charla, avisa que debe retirarse. Bueno, ¿alguien más? Si no, vamos contando un poco el próximo conversatorio. Se va a dedicar prácticamente exclusivamente a ese congreso famoso que hubo en 1961, donde asistieron intelectuales, arqueólogos, folcloristas, muy importantes de la época. También estuvo Balmori ahí, por supuesto. Fueron prácticamente 10 días de debates intensos, donde, entre otras cosas, se establecieron normas a futuro. Una de las más importantes fue de que ya no se llamaría más araucanos a los mapuches, sino que se los llamaría mapuches, ¿no? Ese fue uno de lo que fue promulgado probablemente más importante de ese congreso, y en la cual fue presidenta honoraria Berta Kessler. Esto fue organizado por ella, por Gregorio Álvarez, Ileana Lascaray, entre otras figuras de acá de Neuquén,
y les puedo asegurar que hay un material riquísimo que hemos recabado y que lo queremos compartir, y también una ponencia en castellano de Berta Kessler. Así que de eso se va a tratar el próximo encuentro. Así que los despedimos a todos y a todas, sin antes volver a agradecer la participación y la predisposición para este tipo de encuentro. ¿Qué quiere? Lo que queremos hacer, volvemos a reiterarlo, es ver estos libros, estas figuras que han escrito en la década del 40, 50, 60, y que han mostrado un tiempo que no es el de hoy. Es un tiempo absolutamente distinto, totalmente distinto, donde inclusive el lenguaje ha cambiado. Hoy ya no se dice tribu, se dice comunidad, ya no se dice cacique, se dice lonco, y ya no se dice araucano, se dice mapuche, por decir algunas de tantas palabras que han ido cambiando. Así que bueno, simplemente eso, despedirlos hasta la próxima. Los saludamos atentamente desde la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas. Muchas gracias a todos.